¿Y cómo están, amigos? Muy importante saludarles en esta mañana del martes 26 de febrero. Como este es un mes tan corto y las circunstancias que presenta esta temporalidad es tan indecisa, tan imprecisa, bueno, pues no sabemos en el día adecuado que nos encontramos. Es un febrero. El febrero era el mes más pequeñito en todos los tiempos y en todos los recuerdos que se nos vienen a la memoria. Y justo en estos 2 últimos días, el habeas corpus, descrito para muchos inventado como habeas corpus preventivo y que lo defiende abiertamente con escuela y experiencia, dice él, el señor abogado de los hermanos Isaías, los hermanos William y Roberto Isaías, aún permanecen detenidos en el centro migratorio de Miami, aunque Ecuador Inmediato, que es un medio de comunicación muy ligado a los causantes de todo esto, nos había manifestado que el hombre estaba ya de regreso, que estaba prácticamente en las viseras guayaquileñas o algo por el estilo. ¿A dónde lo llevarán si es que retorna? Esta primera precisión con mis distinguidos invitados. Imagínense ustedes que tenemos el privilegio de contar con la presencia, comienzo por la dama, de Paulina Araujo, académica y penalista de gran prestigio en la capital de la República. Quiero saludar a otro importante jurista como es Javier Castro, el ex abogado de los hermanos Isaías. Ustedes conocían aquello. Don Javier Castro, ex abogado de los hermanos Isaías. Actualmente está defendiendo a la ex esposa, exactamente, ex esposa de el otro abogado, no es abogado, sí, Tonislav Topvi, el empresario, que también está siendo apoyado, auspiciado, patrocinado. Es uno de los procuradores más importantes. Otro abogado que se repite también, el mismo Jorge Zavala Egas. Bueno, en el medio que les confundí más en vez de aclarar a nuestra audiencia. Pero a lo largo del conversatorio ustedes se van a dar cuenta. Eso no es lo importante son las tesis que están defendiendo y los criterios jurídicos que para muchos son revisables, son perjudiciales para unos, beneficiables para otros. El señor doctor Sadin Saidán, otro académico y prestigioso profesional de la juridicidad en la capital de la República, también nos acompaña. En definitiva, nuestros invitados, nos falta exclusivamente el presidente de la Comisión Anticorrupción, el señor economista Jorge Rodríguez. Sin más, Jorge Rodríguez, Sadin Saidán, Paulina Araujo, ya no respeté la jerarquía que merece Paulinita, y el señor doctor Javier Castro. Ellos están para analizar este tema del habeas corpus preventivo. ¿Inventó alguien el habeas corpus preventivo o estaba vigente? Que usted recuerde, si le preguntaron a sus alumnos, doctora Paulina, ¿usted qué le respondería? ¿Fue un invento al tenor de la necesidad de los hermanos Isaías cuando predominaban con su criterio de defensa en los estamentos judiciales de nuestro país? Ellos tenían un gran impacto, sus tesis y todo lo demás. Obviamente William y Roberto siempre manejaron
buenas fortunas, grandes proyectos productivos, en fin. Eran en muchos años los ricos de la época, ¿no? Los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Ellos, de lo que conocemos hasta esta mañana, vuelvo y repito, aún permanecen detenidos en el centro migratorio de la ciudad de Miami y no han recibido, según el diario oficial El Telégrafo, ninguna orden de deportación hasta este mismo instante. Entonces la primera pregunta la dirigí a Paulina. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo nos respondería usted esta inquietud? Don Gonzalo, muy buenos días. Gracias la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan, igualmente a los compañeros del panel. Y bueno, el habeas corpus me parecería bastante injusto considerarlo como una figura creada exclusivamente para los hermanos Isaías, cuando al fin de cuentas es una garantía jurisdiccional que parte de una idea central, que hay una detención y esa detención es ilegal. Y este procedimiento, ¿qué es lo que va a permitir? Básicamente que esta persona, de la cual se considera que ha tenido una detención ilegal, comparezca ante una autoridad pública y se analice por qué se le privó de la libertad y esa privación de la libertad se ha sujetado a derechos fundamentales, a la Constitución, a nuestro ordenamiento jurídico. Eso en tema general, ¿no? Si lo hablamos como la institución. Sin embargo, ya puntualizando en la legislación ecuatoriana, no pienso ser yo la autoridad para hablar del tema, sino más bien quien maneja el derecho constitucional, pero más allá de cuándo procede, cómo procede, en el caso de los Isaías, a mí me ha llamado la atención que conocimos del otorgamiento del habeas corpus, pero no sé si me dio una audiencia, porque si no estoy mal, requiere un procedimiento que parte de una audiencia y en la audiencia se decide si la libertad ambulatoria que estaría en riesgo, por eso es que hablan de una modalidad preventiva, procede en el caso de los hermanos Isaías, quienes están condenados por la justicia ecuatoriana. Y desde el ámbito penal, también me ha llamado la atención, porque más bien en el caso de ellos no se intentó un recurso de revisión, porque con un recurso de revisión, actuándose prueba nueva, se podría incluso intentar hablar de que el delito no fue cometido, si es que es así, como se ha argumentado para que proceda o no el habeas corpus. Y también esto va a ser muy interesante cotejarlo con qué es lo que ocurrió en Estados Unidos, porque el hecho de que los estén reenviando al Ecuador no creo que sea por los buenos oficios de la justicia ecuatoriana, eso sí lo dudo, sino que entiendo yo tuvieron un problema con las autoridades americanas y es ahí en donde los detienen e incluso, ayer estuve revisando la prensa extranjera, el New York Times refiere que tenían una vinculación los hermanos Isaías, presumimos que ha sido así, porque es una nota de prensa que no tiene aún un contraste con procesos llevados adelante, de que no eran deportados al Ecuador o enviados al Ecuador porque aportaban jugosos montos económicos a campañas políticas americanas. Con la pregunta nosotros no queríamos expresar. No tenemos autoridad ni conocimiento jurídico, ni se nos ha ofrecido en términos comunicacionales tratar un tema de esta naturaleza en mucho tiempo. Obviamente que llama la atención hablar de un habeas corpus preventivo. Y en eso se ha empleado de últimos días el mismísimo usuario de este recurso, el señor doctor Jorge Zavala Egas. Y él ha sostenido debates incluso fuera de linderos patrios, en instituciones que pertenecen a otros estados, y él defiende con toda su energía de visión jurídica, eminentemente jurídico, esta vigencia universal de el habeas corpus preventivo. Al tenor de eso, yo le preguntaba,
si usted estaba de acuerdo de que este instrumento habría sido bien ejecutado en beneficio del caso de los hermanos Isaías. Bueno, tendríamos que adentrarnos en el proceso. Ya le digo, a mi criterio debió haber mediado una audiencia, Sí. Y en la audiencia exponerse los puntos con los cuales se entendería que se busque frenar, entiendo yo es la finalidad, una eventual detención de los hermanos Isaías si llegan a territorio ecuatoriano. Habeas corpus del cual se ha pronunciado todo el mundo, incluido la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, a pesar de que dicen que ¿Qué ha respetan la dicho la independencia de presidencia funciones. que nos recuerde? Básicamente el comunicado a través de la Presidencia de la República fue que si los hermanos Isaías llegan al país van a ser detenidos porque al haber una sentencia y de ella deriva una orden de detención, lo que tienen que hacer es ingresar al Centro de Rehabilitación Social a cumplir la pena que han decretado ya hace bastante tiempo las autoridades ecuatorianas. Y del mismo modo la Asamblea Nacional, sin que sea sus funciones, determinaron que les llamaba mucho la atención cómo es que se otorga un habeas corpus preventivo a los hermanos Isaías, y esto va de la mano con, obviamente, discursos políticos, porque el caso de los Isaías, si bien sería muy interesante más bien centrarnos en cómo se llevó ese proceso jurídicamente hablando, fue bandera de lucha de la década pasada. Todo era culpa de los Isaías. Así Sí, fue. sin lugar a duda, deriva de un evento que conmocionó al Ecuador, que fue la crisis financiera, pero lamentablemente en el Ecuador, antes y ahora, los procesos judiciales siempre han tendido esa lucha política, lo cual no nos permite saber a ciencia cierta si efectivamente se hizo justicia. La y si estamos ante los cuantificación que verdaderos hacíamos en culpables. ese tiempo, los ciudadanos que teníamos que usar este elemento para hablar de política inclusive, hablar de intereses creados, hablar de grupos de potentados que existían en el país. Y la cifra no era tampoco como para dejarla a un lado. No. Distinto es que los 470 millones o 430 millones que se imputan a los Isaías, en el caso del correísmo, no es ni una lágrima, pues, para la plata que se han robado en la etapa de 11 o 12 años de vigencia y permanencia en el gobierno. Sí, sin embargo, sí me gustaría aclarar, perdón la interrupción, no es en el correísmo que se sentencia a los hermanos Isaías. No, el no, caso no, de los yo digo, hermanos Isaías por el mucho monto, antes. Paulín. Ah, por el monto Por el comparar. monto. Se queda como una lágrima, digo, frente a lo que se han robado los correístas. No sé qué opina el constitucionalista Sadiq Saidán. Tenga la bondad, doctor, bienvenido. ¿Qué dice la Constitución? ¿En qué se rima, digamos, este habeas corpus preventivo? Buen día, Buen día. Gonzalo. Un gusto compartir con mis colegas Paulina Araujo y Javier Castro y en unos minutos con el economista Jorge Rodríguez. Un saludo también a los oyentes. Primero, explicar a la ciudadanía lo que es el habeas corpus. El habeas corpus es un tipo de garantía constitucional del tipo jurisdiccional. Hay tres tipos de garantías constitucionales: normativas, políticas públicas y la garantía jurisdiccional. Las garantías jurisdiccionales son de tres tipos a su vez. Primero, la garantía preventiva, llamada la única garantía preventiva, que es la medida cautelar. 5 garantías jurisdiccionales de carácter reparatorio y 2 garantías que se denominan de eficacia del derecho. ¿Dónde se ubica el habeas corpus? Entre las garantías jurisdiccionales de carácter reparatorio, no preventivo. ¿De dónde sacan esta figura inventada del habeas corpus preventivo? Seguramente del derecho comparado. En Argentina, por ejemplo, tiene existencia legal el habeas corpus preventivo. ¿De dónde también sacan esta figura del habeas corpus preventivo? De una sentencia del año 2017 de la Corte Constitucional. En donde también se sostiene este pedido de habeas corpus preventivo, entre comillas, también del artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad personal. Y específicamente se refiere a una garantía para hacer efectiva la integridad personal, la libertad personal en este caso. Pero ¿cuál es el error que se comete en este caso por parte del juez que conoce y resuelve este habeas corpus en audiencia?
ahí sí es importante que también conozca la ciudadanía que sí hubo una audiencia. El jueves 21 de febrero se convocó a audiencia y en la misma audiencia por mandato constitucional y legal se resolvió el habeas corpus a favor de los hermanos de Isaías. ¿Bajo qué consideración? De que supuestamente había una restricción de la libertad, no una privación, una restricción de la libertad. ¿Y eso por qué? Porque el objeto de la acción de habeas corpus fue ampliado por el constituyente Montecristi en el año 2008. Ahí se establece que puede presentarse, es procedente el habeas corpus cuando existe una privación de libertad o una restricción de la libertad. En este caso, según el abogado Jorge Zavala Egas, patrocinador de los hermanos de Isaías, sí existe una restricción de la libertad. A mí me parece que es errada la estrategia errada, pero Zavala. efectiva la estrategia del abogado Jorge Zavala Egas, a quien yo aprecio mucho, pero con quien no comparto en lo absoluto las estrategias que ha empleado al defender a sus clientes. Definitivamente me parecen inclusive cuestionables los argumentos que ha utilizado. ¿Usted cree que no va a ser permitido este habeas corpus por la Corte Nacional? No, más que nada ya fue concedido. El problema es que ya fue concedido. El habeas corpus claro. Ya fue concedido en audiencia bajo... ¿Pero por qué está contemplado en el artículo 89? ¿Para qué propósitos eran aplicables? Si para este no es aplicable potencialmente. O no era aplicable porque ya la han utilizado, ¿no? Claro, para tutelar tres derechos, Gonzalo. Por un lado, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a la libertad de personas privadas o restringidas de la libertad. En este caso no se cumple con la condición fundamental, pues. En este caso no existe una persona ni privada ni restringida en su libertad. Y de hecho hacen una interpretación bastante forzada del término restringida. ¿Por qué se colocó en la Constitución de Montecristi en el artículo 89 el término restringida? Con una razón, pensar justamente en que personas que se encuentran internadas en clínicas de adicción, en clínicas de deshomosexualización, están restringidas de su libertad. En esas personas se pensó, no en los hermanos de Isaías. Así que me parece a mí que es muy forzado lo que ha hecho el abogado Jorge Zavala Egas en este caso, y más forzado aún que se haya concedido el habeas corpus preventivo, que es una figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico. Existe en legislaciones como la Argentina, como menciono, no existe en el Ecuador figura alguna denominada habeas corpus preventivo. Que la Corte Constitucional haya dicho cualquier cosa en sus sentencias, bueno, ese es un asunto objeto de análisis en otro espacio. Pero yo creo que lo que ha hecho el abogado Jorge Zavala Egas es utilizar una sentencia en donde existe el patrocinio de una ONG especializada en derechos humanos, en la Fundación INRED, la Fundación de Asesoría en Derechos Humanos INRED, a favor de una persona, de una mujer privada de su libertad en estado de gravidez. ¿Cuál es la conexión con este caso? No entiendo yo tampoco por qué se trae ese caso o se lo invoca ese caso como fundamento para conceder un habeas corpus preventivo que no existe en la legislación. En homenaje a los oyentes, me incluyo, de poca cultura jurídica. El habeas corpus, señores oyentes, está contemplado en el artículo 89 de nuestra Constitución. Tiene por objeto la recuperación inmediata de la libertad por quien ha sido privado de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Repito, las adjetivizaciones o las condiciones que debe reunir la aplicación arbitraria, ilegítima, por orden de una autoridad pública o de cualquier persona. Esto ha explicado Joan Paulo Egred, especialista en Derecho Procesal Penal. Hay otra opinión. Así también como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad, agregó el jurista, así como también la protección de la vida, la integridad física de las personas privadas de libertad, también es aplicable, dice el jurista Egred. En el caso de los hermanos Isaías se ha anunciado públicamente la obtención de un habeas corpus preventivo
figura que no es aplicable, según el mismo observador judicial y según la legislación ecuatoriana. Esto es lo que sostiene el jurista. No es aplicable, dice él. La resolución de la Corte Provincial del Guayas otorgando el habeas corpus preventivo es jurídicamente errónea. No se ajusta a los presupuestos de orden legal, ni de hecho necesarios para su emisión y vigencia. Es lo que destaca el doctor Egred. El habeas corpus no se debe usar como una herramienta para evitar el cumplimiento de una pena de dos prófugos de la justicia, cuya libertad no está en peligro, sino que obedece al dictamen derivado de un juicio penal terminado, puntualizó, de un juicio penal concluido, puntualizó. Para el abogado Julio César Cueva, esto es interesante, el habeas corpus preventivo no sirve porque la figura jurídica no puede usarse para impedir la ejecución de una pena. Ellos, los hermanos Isaías, no tienen prisión preventiva. Tienen ya una sentencia y una pena que cumplir. Qué buen criterio de este doctor Julio César Cueva. Lo buscamos, señor. En abril del 2012, la Corte Nacional de Justicia condenó a 8 años de privación de libertad a los hermanos Isaías por el delito de peculado por la quiebra del desaparecido Filambanco. ¿En qué instancias el doctor Javier Castro intervino como también procurador de los 2 hermanos Isaías, para, partiendo de ahí, ver si la aplicación o el recurso del doctor Zavala Egas en otro tiempo toma cuerpo, está mejor utilizado, dada la temporalidad en que se encuentre la causa jurídica investigada o en proceso de investigación. No obstante que hay otras características, como los acabo de leer, por el pensamiento recordatorio de estos 2 abogados importantes. Así es que tenemos el privilegio de tenerlo acá. Doctor Javier Castro, nos cayó como anillo al dedo. Muchísimas gracias, disculpe la facha. No, eso bueno, no ven está vestido de mono, me dijo usted. Sí, vine vestido de mono porque aterricé anoche aquí en Quito, venía de viaje. Muchas gracias por la invitación, un placer pues y un honor compartir el micrófono con la doctora Araujo y con el doctor Saidán. Y me da mucho gusto venir a aclarar ciertos conceptos, porque yo fui el defensor de los hermanos Isaías durante el proceso penal, durante todo el proceso penal, porque solamente lo que hoy se conoce como instrucción, que antes se llamaba el sumario, fue tramitado fuera del correísmo. O sea, el proceso penal de los Isaías, el juicio penal de los Isaías, fue durante el gobierno de Correa, después de que Correa metió la mano en la justicia. O sea, eso es innegable. En este caso de los Isaías... ¿De qué manera en lo de Montecristi metió la mano en la justicia? En todo, ¿no? En todo. Pero en digo, todo. en el caso específico... En el caso específico, don Gonzalo. En el caso específico, don Gonzalo. Bueno, antes que nada, Roberto y William Isaías, pues, no son esos 2 monstruos que sacan siempre en los medios y cuando dicen que siguen con alerta roja Interpol. De esa manera, forma muy injusta. Claro, es que con todo... ¿Fue una acción mediática o jurídica o política? Para mí fue mediática, política y de corrupción, porque a los Isaías el banco tenía $2.000 millones en activos, fuera de todos los pasivos. ¿En esta época? No, en el año 98. Usted sabe que el banco fue cerrado y entregado al Banco Central después de 20 años con $240 millones en activos positivos, después de pagar todas las deudas. O sea, Filambanco cerró y pasó al Banco Central hace unos 3 años con $240 millones positivos. ¿Qué es lo que pasó en el gobierno de Correa contra los Isaías? Quienes le digo,
porque Correa siempre pues, ponía la foto de los Isaías. Esas ya no son las fotos de los señores Isaías. Los señores Isaías son ahorita dos viejitos, uno de 75 y uno de 74 años, que no gozan de buen estado de salud, más que nada William, y que han estado pues peleando contra gobiernos, pero más que nada contra Correa los 10 años que duró el correísmo. La sentencia no es el 2012, es el 2014. Y después de que se inició un juicio por peculado bancario en el año 2000, pongamos las fechas clarísimas. En el año 98, el 2 de diciembre del 98, los señores Isaías entregan Filambanco al gobierno. Filambanco no cerró en el 98, cerró en el 2000. La dolarización y el feriado bancario fueron en el 2001, 3 años después de que los señores Isaías se habían ido. Pero claro, los que han sido demonizados por el tema del feriado bancario han sido los Isaías. Ellos personifican el feriado bancario. ¿Por qué? Porque así como se robaron $1.000 millones en las empresas incautadas de los Isaías entre el 2008 y el 2017, asimismo se robaron los activos de Filambanco después del año 98 y 99. O sea, los Isaías había que matarlos porque si no venían a recuperar el dinero. Y mire usted que eso es lo que ha ocurrido, porque ya la ONU, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo ya que los Isaías tienen que devolverle sus bienes, los bienes incautados en el año 2008. Pero bueno, lo que le quería precisar a la audiencia es que los señores Isaías ya tienen sentencia firme por el delito de malversación de fondos. Yo quisiera que usted le pregunte después a la doctora Araujo si la malversación de fondos existe en el Ecuador. Ellos están condenados por un delito que es inexistente, que no existe ya. ¿Cuál es la malversación? O sea, en la sentencia que la tengo aquí, que es el año 2014, la sentencia de casación que quedó ejecutoriada, se condena a los señores Isaías no por haberse robado nada, no por haberse llevado dinero, se los condena por haber utilizado los créditos de liquidez del Banco Central que eran para pagar a los depositantes por haberlos usado en otro concepto. Esa es una malversación. Esa es una malversación, o sea, darle un uso distinto, no robárselo. Pero ¿cuál es el uso distinto que le dieron? El uso distinto que le dieron fue pagar las tarjetas de crédito de los tarjetavientes de Filambanco, porque Filambanco tenía en esa época... Tomarse los recursos de otros también es robarse. No, es que no es tomarse los recursos de otros. Entonces, mire, el Banco Central entregó crédito... ¿Cuál es la diferencia que usted nos quiere hacer, qué quiere establecer? Yo quiero establecer lo siguiente. Filambanco en ese momento era el mayor emisor de tarjetas de crédito del país. O sea, no era Diners, no era Visa. De hecho, Filancar es lo que pasó a ser el día de hoy Visa. Y Filambanco manejaba también American Express. En medio de una crisis bancaria, donde todo el mundo quería sacar sus dineros de los bancos, no solo de Filambanco, estaba mucha gente que consumía con tarjetas de crédito. Imagínese lo que hubiera sido, don Gonzalo, que Filambanco no pague las tarjetas de crédito. Que usted vaya a un establecimiento en media crisis bancaria con su tarjeta de crédito y que no se la acepten. En la mayor cantidad de tarjetas de crédito emitidas en el país. Entonces, ¿qué ocurrió? Los Isaías honraron los pagos de las tarjetas de crédito y la acusación es que lo hicieron con los fondos de créditos de liquidez. O sea, no es un dinero que ellos se llevaron, es el dinero que 2 millones de personas compraban en establecimientos del Ecuador y que los Isaías pagaron eso ahí. Entonces le dijeron, ustedes pagaron... Con la plata de sí, los... pero ojo, no eran consumos de los Isaías, eran consumos de 2 millones de personas que tenían a su vez la plata en Filambanco. O sea, que en vez de sacar por ventanilla, consumían con tarjetas de crédito. El mismo dinero de ellos. Pero ¿dónde radica la indelicadeza o el error de los Isaías? No hubo tal. O sea, ellos contribuyeron a no generar un mayor pánico bancario. Y este periodo de la utilización de esos dineros en un concepto distinto para el que fue otorgado por el Banco Central del Ecuador, duró unos pocos días, don Gonzalo, porque el Banco Central y la Junta Monetaria en esa época, la Junta Bancaria en esa época, corrigió la regulación. O sea, ellos no violaron una ley. Había una regulación que decía no se puede dar nuevos créditos. Obviamente, el dinero te lo estoy dando para que atiendas a la gente que quiere sacar la plata por ventanilla. ¿Ya? Y ellos atendieron no solamente a la gente que sacaba plata por ventanilla, sino a la gente que sacaba su plata de su cuenta de Filambanco a través de los consumos con las tarjetas de crédito de Filambanco. Pero ¿qué es eso técnicamente? Jurídicamente, ¿qué es una tarjeta de crédito? Es un nuevo crédito. ¿Ya? Esa regulación se reformó después de 28 días. ¿Ya? O sea, por eso es que y ya se permitió que con los créditos de liquidez se paguen las tarjetas de crédito. O sea, ese es el delito por el cual están condenados los señores Isaías.
no es por un peculado de haberse llevado dinero. ¿De qué manera usted les defendió en la época en que le correspondió hacerlo? Yo los defendí porque... ¿Con qué argumentos jurídicos, claro? Bueno, primero, el más importante quizás, es que ellos no se robaron el dinero del Banco Central. Y esto fue investigado, porque la acusación era que ellos habían extraído dinero de Filambanco y se los habían llevado al Republic National Bank en Miami, un banco de propiedad de ellos en la época. Y eso está probado. Y en ese momento... ¿Eso está comprobado? Eso está comprobado que no ocurrió. Y por eso es que ellos nunca han sido extraditados. Porque la Fiscalía de Ecuador ¿Y de dónde sacaron y la Corte Suprema de que... Justicia y la Corte Suprema hicieron la investigación. Que depositaron en el Banco de la Florida de ellos. Nunca lo depositaron, eso fue un invento. Eso fue un invento de Juan Falconi y de Carlos Bravo, que era el abogado de la Superintendencia de Compañías. ¿Ya? Ellos decían que se habían sacado ese dinero y mandaron a investigar, y la Fiscalía de Estados Unidos hizo la investigación cuando ya el Republic no era ni siquiera de ellos. No es que ellos podían ocultar la información. El Republic se había vendido ya. Se había cambiado hasta de nombre. Era el Union Planters Bank. Y se hizo la investigación y regresó a esa investigación y dijeron, aquí no ha venido ni un centavo de Filambanco. ¿Ya? Y ellos están... Los nuevos dueños dijeron acá. Los nuevos dueños, claro. Exactamente. Bueno, no los nuevos dueños, la justicia, investigando los libros de los bancos. La justicia norteamericana. La justicia norteamericana. Por eso es que la justicia norteamericana nunca ha extraditado a los señores Isaías. Hay 496 jueces y fiscales que en la nueva comisión de la persecución de la metida de mano de la justicia constan en un informe que lo tiene en este momento el Consejo de la Judicatura. Todos los jueces del correísmo que sentenciaron a los Isaías por distintos delitos que terminaron en la malversación, todos están en esa lista. Sin excepción. Paulinita, a usted le corresponde refutar o esclarecer el contenido de este desarrollo del tema que nos ha ofrecido el doctor Javier Castro, ex abogado de los hermanos Isaías. Bueno, ante todo, y antes de entrar puntualmente a ciertas afirmaciones que se ha hecho en relación a la sentencia, que es al fin de cuentas que los condena, que me parece fue una sentencia dictada por Gladys Terán, Lucy Blasio y Jorge Blum en el 2014. Tener claro esta situación del habeas corpus preventivo y demás, que estaríamos sentando un precedente interesante en el Ecuador, porque ahora cualquier persona que tenga una sentencia condenatoria en su contra ejecutoriada y que le ordenen cumplir una pena, para no ser llevado preso y cumplir, va a alegar que ya se otorgó un habeas corpus preventivo. Esa es la situación que a veces no se mide, que este tipo de casos luego pueden generar precedentes nefastos y que podrían garantizar la impunidad. No hablo concretamente del caso Isaías, sino haga de cuenta en procesos de peculado, que me parece el día de hoy se va a iniciar uno en contra de, entre otros, del vicepresidente. ¿O qué pasaría si luego surgen procesos igualmente por peculado para las altas cabezas, que también están fuera del país? Y luego que se llegue a una sentencia, tengan que cumplir la pena y acudan a la figura de que preventivamente no se los detenga para cumplir con la decisión de las autoridades. Por eso a mí me gustó esta reflexión del señor doctor Julio César Cueva, que el habeas corpus preventivo no sirve porque la figura jurídica no puede usarse para impedir la ejecución de una pena, es decir, la dictada, 8 años de prisión o algo por el estilo. Esto refuerza lo que yo le dije al inicio de la entrevista. ¿No? ¿Por qué no acudieron a otros mecanismos penales para refutar todo lo que se ha dicho de que la justicia actúa mal, de que no tuvieron ningún tipo de prueba para llegar a una condena, que la justicia estuvo politizada? Porque hay mecanismos nacionales e internacionales, pero utilizar una figura que, según lo que dice el doctor Saidam, no existe en el Ecuador y parte del sentido común. El habeas corpus procede cuando hay una detención ilegal. Hay una persona que está privada de la detención. Si no les ha parecido adecuada la restricción de libertad de los hermanos de Isaías, en tal caso actúelo ante las autoridades que les restringieron la libertad. Por lo pronto no ha sido Ecuador, sino las autoridades americanas. Si las autoridades americanas no les retenían, no sabemos todavía
el por qué ocurrió esto en Estados Unidos, no estaríamos debatiendo en el Ecuador ni hubiese sido necesario la interposición de este recurso de habeas corpus preventivo. Ahora bien, respecto al peculado... Pero, perdone, ¿tienen los hermanos Isaías prisión preventiva o cargan una sentencia en su contra? Tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, hay orden judicial ya de última instancia que determina que tienen que cumplir la pena de 8 años. Ya. Esa es la situación jurídica de Pero ellos. en abril del 2012, la Corte Nacional de Justicia, claro, condena a 8 años de prisión a los hermanos Isaías por el delito de peculado, por la quiebra del desaparecido Filan Banco. En marzo, a los 2 años, casi 2 años del 2014, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en audiencia de casación. No sé si esto establece alguna diferencia. Claro que sí, que Ojalá me establece la ayuden. diferencia porque hasta esa época todavía no estaba la sentencia en firme. Ya cuando pasa a casación, al rechazar el recurso de casación interpuesto por los hermanos Isaías, la Corte arribó a la conclusión de que se configuró el delito y que tienen que cumplir una pena de 8 años. Y de ahí, penalmente hablando, ya no hay un recurso que evite que esa decisión se cumpla. Es decir, la decisión, jurídicamente hablando, ya está en firme. Tiene que cumplirse. No estamos ahora debatiendo si estuvo bien o no adoptada esa decisión por los jueces, sino que jurídicamente hablando, por eso le digo, ¿por qué no han intentado un recurso de revisión? Si bien ya estará ejecutoriada la sentencia, pero los argumentos de defensa de un abogado hacia los clientes no los hacemos en radio, en televisión o dando conferencias en foros académicos, sino ante las autoridades de justicia. Yo creo que ahí Pero es donde según los el doctor abogados Ajá. escribimos los puntos de vista para intentar que las autoridades se den cuenta que si no hay argumentos fácticos que prueben una conducta delictiva, no se podría aplicar un delito. En lo lógico, ¿no? Ya. Según el doctor Zavala Egas, esto es importante, la sentencia penal dictada contra los Isaías no es definitiva. Repito, la sentencia penal dictada, la de los 8 años, no es definitiva. Me llamó la atención. A mí también me llama la atención la seguridad que tenga, porque Porque salvo dice, que gane un está recurso de pendiente. revisión. ¿Por qué, doctor? Si yo le preguntara. Él dice porque está pendiente una protección Acción o una extraordinaria acción de extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. ¿Cómo le viene esa réplica o contrarréplica del doctor Zavala Egas? Desde el punto de vista penal, le vuelvo a insistir, una sentencia de casación es ya la final, jurídicamente Ya no hay hablando, más que eso. de la sentencia condenatoria que le ordena. Que se intente una acción extraordinaria de protección, justamente para interponerla, la sentencia tiene que estar ejecutoriada. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que cumplir. Y la acción extraordinaria de protección, que muchos colegas la confunden como una cuarta instancia o otro momento en el cual intentarán que las autoridades les den la razón, en todo caso de ser procedente, supondría que hubo una vulneración en el proceso y quizás lo máximo que se podría hacer es que se regrese a que se vuelva a actuar. Pero eso no quiere decir que no se tenga que cumplir la sentencia de 8 años. De acuerdo con el doctor Cueva, doctor Castro, si usted es tan amable y nos ayuda, y también el doctor Sadin Saidán, esta acción extraordinaria de protección no impide la ejecución de la pena. La figura del peculado es imprescriptible desde el año de 1999. ¿En qué ayuda esto a lo que estamos discutiendo? Javier Castro y luego Sadin Saidán, si son tan amables. El peculado es imprescriptible desde el año 99. Repito, los hechos que se acusan a los señores Isaías son del año anterior, del año 98, cuando el peculado sí era prescriptible y cuando no se podía ser juzgado en ausencia. A los señores Isaías, otra vez más, les aplicaron ley retroactivamente y los juzgaron en ausencia. Y esa es la dificultad que tienen en este momento las autoridades americanas, por ejemplo, de deportarlos. No deberían deportarlos porque para deportarlos, primero se requiere que hayan cometido en su país de origen un delito grave
y en Estados Unidos la malversación no es considerada un delito grave. ¿Qué tipo de delito? Es una falta reglamentaria. Y Bondadosos, ¿no? no, es que yo creo que no me he hecho comprender, don Gonzalo, lo que es la malversación. Tenga la bondad. O sea, la malversación es haber Para utilizado... nosotros es una cosa terrible, ¿no? O sea, se lo pongo en... Tomarse la plata de unos en beneficio propio. No, es sé, que no es perdón en que beneficio les- propio. En ningún momento... Eso, No es lo que ustedes esa es la mencionan. apropiación arbitraria. ¿Ya? Es otro tipo de peculado. ¿Ya? La malversación no es habérselo tomado en beneficio propio. Ellos no se cogieron la plata. ¿Ya? Ellos utilizaron el dinero, muy pequeña parte del dinero de los créditos de liquidez, no para pagarles por ventanilla a los depositantes del banco, sino para pagarlo a través de las tarjetas de crédito de los mismos depositantes del banco. O sea, los que se beneficiaron con esos dineros fueron los mismos depositantes del banco. Eso está en la sentencia. La sentencia no los acusa de haberse llevado ellos el dinero. O sea, no es que el dinero que era para pagar a los depositantes, ellos se compraron carros. O sea, no tiene nada que ver. Claro. ¿Ya? Y ¿Por qué el lo segundo sentencian problema, a 8 años? Me va a decir por cualquier ciudadano. por presión de Correa. Acuérdese que los señores ¿Porque él se Isaías... gastó tal vez algún dinero? ¿Usó algún dinero? ¿Por qué Correa se empeñó? Porque Correa y su régimen en el año 2008 Exactamente. se llevaron $1.000 millones en empresas de los Isaías y que él, Pedro Delgado y todos sus atláteres posteriormente se los robaron. Porque esos $1.000 millones de las Incluso compañías de lo los que Isaías escondieron los ya no Isaías existe. fueron a sus fincas, a sus bodegas. Los Isaías tenían Muchas más de 1.000 veces cabezas de fuimos ganado. los periodistas a conocer aquí en el lado oriental de nuestra urbe sendas bodegas llenas de objetos, pero Tenían más de 1.000 cabezas de ganado y nunca... el ¿dónde reporte están? fue que habían ido antes estos caballeros que usted acaba de mencionarlos y que representaban a la instancia bancaria y jurídica de la época ya del presidente Correa. Es decir, Correa dijo, nos van a refutar estas prácticas de una manera complicada. Y si estas llegan a $1.000 millones, imagínese, doctor. Imagínese la devolución de Correa y su régimen solamente con respecto a los Isaías en derecho de repetición. Entonces, ¿qué inventó Correa? Tenía que condenarlos. Porque Correa, ¿qué hizo? Él ya manejaba la justicia. Pero claro, pues. Claro, estamos hablando del año 2012-2014. O sea, Correa empezó el 2007 y terminó el 2017. O sea, es en pleno correísmo. Es en la época Las sentencias más fuerte 12 del y correísmo. 14, claro. Acuérdese, don Gonzalo, que en el año 2009, cuando yo empecé a defender a los señores Isaías, hubo una resolución judicial de la Corte Nacional de Justicia, que en esa época creo que se llamaba Corte Suprema. Ah, no, ya se llamaba Corte Nacional. Que los exculpaba, pues. O sea, que hacía caso al único dictamen fiscal de Mariana Yepes de Velasco en esa época, de la doctora Mariana Yepes, en que los acusó no por peculado, sino que los acusó por falsificación de balances. Un delito que ya estaba prescrito a la época del autonamiento. Esos 3 jueces fueron destituidos al día siguiente y se nombraron a otros 3 jueces que no eran jueces, eran 3 ciudadanos de la calle, digamos, 3 abogados. Los 3 después fueron jueces en premio y se los puso ahí y ellos revocaron el auto de la Corte Nacional de Justicia, el auto de llamamiento a plenario por el delito que acusó la Fiscalía, porque la Corte se había ido más allá. ¿Ya? Esos 3 jueces fueron destituidos. ¿Ya? Fueron destituidos, casi que encarcelados. Les cayó la Asamblea Nacional, les cayó Correa, les cayó todo el mundo, el Consejo de la Judicatura y los destituyó en 24 horas. ¿Ya? O sea, si eso no es utilizar la justicia, no es una intervención, ¿qué es pues entonces? Y después esos 3 jueces son los que llaman a plenario, que se llamaba en esa época, a los señores Isaías, por peculado. En la primera sentencia, el peculado era peculado normal. Yeah. Entonces le decíamos nosotros, ¿dónde está el informe de responsabilidad penal de la Procuraduría? De la Contraloría, perdón. No había, nunca hubo. Entonces cambiaron a peculado bancario. La sentencia de apelación los condena por peculado bancario. Y le dijimos nosotros, perdón. Todo esto era El maniobras de la administración. De la administración de Correa. justicia. O sea, lo fuimos acorralando. Uh-huh.
la sentencia de apelación dijo que era peculado bancario y la casación se basó en que el peculado bancario fue inventado, fue creado en el año 99, como se lo habían aplicado a los señores Isaías. Y el delito supuestamente investigado era del 98, o sea, ley penal retroactiva. Y ganamos la casación. En la casación, que no casó la fiscalía, ¿ya? La fiscalía nunca casó la sentencia de apelación de los Isaías. En la casación, la Corte declaró que efectivamente el peculado bancario no se lo podía aplicar porque era ley retroactiva. Y se fue por el lado de la malversación, que era el mismo efecto, 8 años de prisión. Esa es la realidad. Y todo eso lo hizo Correa. Sarin Saidán. Bueno, yo no entro en valoraciones propias del derecho penal, porque obviamente no es mi especialidad, pero sí debo señalar algo que ya se analizó por parte de mi colega Paulina Araujo, que es lo que establece la defensa de los hermanos de Isaías en cuanto a la sentencia que en este caso fue impugnada ante la Corte Constitucional, que esa sentencia, sostiene el abogado, todavía no es definitiva. Bueno, si no es definitiva, ¿cómo fue impugnada? A través de acción extraordinaria de protección. Se entiende que las sentencias, los autos que se pueden impugnar a través de acción extraordinaria de protección son aquellos que ya terminan los procesos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la sentencia ejecutoriada fue impugnada ante la Corte Constitucional a través de acción extraordinaria de protección, lo que confirma que sí se trata de una sentencia ejecutoriada. Si el abogado Jorge Zavala Egas sostiene que no está ejecutoriada, es inconveniente para su propia defensa admitir que no está ejecutoriada, porque eso implicaría que la Corte Constitucional entonces no debería dar paso a esa acción extraordinaria. Por otro lado, esa acción extraordinaria de protección no cuenta con la capacidad de suspender los efectos de una sentencia condenatoria. ¿Por qué razón? Porque el artículo 27, tercer inciso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es clarísimo. Establece que no caben medidas cautelares con las acciones extraordinarias de protección. Por lo tanto, no cabe suspensiones de sentencias condenatorias. Imagínense lo que sería, y me uno a la preocupación de mi colega Paulina Araujo, imagínense lo que sería que se utilice la acción constitucional para evadir la acción de la justicia penal. Gravísimo. Resultaría que ahora todos a los que les quieren hacer efectivas boletas de captura presentan una acción extraordinaria de protección o presentan un habeas corpus preventivo y evaden la acción de la justicia penal. Gravísimo, gravísimo. Es un pésimo precedente el que ha sentado este juez de la Corte, de la Corte Provincial tengo entendido, de la Corte Provincial, estos jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Y por otro lado también, Gonzalo, reiterarle por gestión de Zavala Egas. Exacto. No, y de hecho es curioso que la motivación coincida tal cual con los argumentos utilizados por el proponente, por el accionante en este caso. Y otra cosa, Gonzalo, que es muy importante, la acción de habeas corpus preventivo es una acción, no es un recurso. Por lo tanto, no es que se está prolongando el proceso penal en este caso, sino que es una acción que se maneja por cuerda separada, es una acción autónoma que busca revisar si es que se violaron o no derechos, en este caso en la privación de la libertad, ¿no? En este caso no hay una privación de libertad, por lo tanto no existe la condición para presentar un habeas corpus. ¿Cuándo procede el habeas corpus, Gonzalo? Cuando ya ha existido una violación al derecho a la integridad, a la libertad, a la vida de personas ya privadas de la libertad o ya restringidas de su libertad. Entonces aquí no tiene definitivamente asidero este argumento que ha sostenido el abogado Jorge Zavala Egas, en el sentido de que tiene que conceder o que se tenía que conceder un habeas corpus preventivo porque aún no estaba ejecutoriada la sentencia. No tiene lógica alguna. Inclusive, Gonzalo, la primera clase que uno recibe de garantías jurisdiccionales le explican: antes de la violación de derechos, usted presenta una medida cautelar autónoma. Durante la violación de un derecho constitucional, usted presenta una medida cautelar conjunta.
Y después de la violación de los derechos constitucionales, usted presenta cualquiera de estas garantías, que son la acción de protección, el habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el habeas data. No antes de la violación, en este caso, antes de que se produzca una eventual violación de derechos, se ha presentado un habeas corpus para evitar que se produzca una detención al momento en que lleguen al país los hermanos de Isaías. O sea, no tiene razón de ser por ningún lado este habeas corpus. Y por otro lado también lo que decía muy bien, lo que explicaba muy bien la abogada Araujo, en el sentido de que ¿cuándo procede el habeas corpus? Cuando hay una detención ilegal, arbitraria o ilegítima, que son tres cosas distintas, ¿sí? En este caso, ¿existe una detención ilegal ya consumada? No. ¿Existe una detención arbitraria? Menos. ¿Existe una detención ilegítima porque una autoridad que no es competente ha intervenido? Tampoco. De tal manera que no existe el presupuesto necesario para que se pueda hablar de un habeas corpus preventivo, en este caso, como mal se ha hecho en Damar. De hecho, yo creo que se confunda a la ciudadanía, haciéndole creer que existe el habeas corpus preventivo. Yo le he leído, por ejemplo, al abogado Egred en la nota del Telégrafo, y me preocupa mucho su apreciación. Primero, porque creo que es un abogado que maneja muy bien el derecho penal, pero yo entendería que no es su experticia el derecho constitucional, y eso le ha hecho cometer errores en la apreciación que ha dado y que desinforma a la ciudadanía. El habeas corpus preventivo no existe, y si es que existiría, estamos complicados, pues porque tendríamos que dar paso a un montón de acciones constitucionales que buscan evadir la acción de la justicia penal. La figura del peculado es imprescriptible desde el año 1999, según tengo entendido, pero que lo que están reclamando es que no existe el delito de peculado bancario. ¿Cómo entender, Paulinita, aquello? Bueno, lo que pasa es que tenemos varios momentos en nuestra legislación. Antes de 1998, el peculado no era imprescriptible, pero igual tenía un tratamiento especial. No prescribía en 10 años, como todos los delitos de reclusión, sino en el doble del tiempo, 20 años. Un ejemplo de este caso lo tenemos en el expresidente Abdalá Bucaram. Los casos del 97 en el 2017, después de 20 años, prescribieron. Dada esta situación del abuso de fondos públicos o privados, que sea el peculado genérico o el peculado bancario, ¿qué se decidió? Que por constitución el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito fueran imprescriptibles y se puedan juzgar en ausencia. 1998, mismo esquema que lo va a repetir la Carta Política del 2008. ¿Cuál es la situación y el debate? Si las conductas que fueron perpetradas antes de la imprescriptibilidad tenían que ser sometidas, pero insisto, no es 99, es 1998, el año que marca el hito de este cambio punitivo de estas conductas. Conductas que hay que decirlas, nuestro legislador no ha sido precisamente el más detalloso en construir bien los tipos penales, pero dentro de lo que fue el artículo 257, que hablaba del peculado, primero le ponía la figura general, abuso de fondos públicos o privados, en este caso serían privados, los que están en las instituciones financieras, en beneficio propio o de terceros, porque aquí se ha hecho mucho énfasis en que ellos, si bien estaríamos hablando de malversación o peculado, se habló de no han robado a nadie, robar es otro delito. En beneficio propio de terceros, que en razón de su posición se produjo ese abuso. Y luego la misma norma le hablaba, en un error de técnica legislativa, tenía solo un parrafito que le hablaba, la malversación consistirá en distribuir o dar una asignación de esos fondos a fines que no estaban previstos. ¿Cómo se ha interpretado eso? Y hay muy buenos libros escritos en el Ecuador respecto a esta modalidad de que era una forma de explicarse el verbo rector de abusar los fondos públicos y privados. ¿Cómo se podía abusar de esos fondos? Una de esas modalidades era la malversación. El mismo artículo le hablaba quiénes podían cometer ese delito. No eran solo los servidores públicos, funcionarios del Estado, que es el peculado genérico, sino también todos aquellos funcionarios de las instituciones del sistema financiero. Entonces,
Importante saber el contexto. Es más, yo le invitaría a todos quienes manejan el derecho penal más allá de la defensa concreta de un cliente. Hay una obra muy buena del doctor Arturo Donoso Castellón, en donde él aclara que el peculado bancario no es creación de 1998. El peculado bancario ha existido en el Ecuador desde 1867, en modalidades que suponen que dinero que está en instituciones financieras, si es que es abusado en perjuicio de los depositantes, tiene que ser reprimido. Llámelo malversación, peculado, delito peculado financiero. Bancario es distinto a malversación, obviamente. En la redacción, que sería la norma aplicable en el 257, no es que le diferencia. A mi criterio, la malversación es una circunstancia complementaria del verbo rector de abusos públicos y privados. Se lo digo en términos totalmente teóricos, sin que tenga comprometido, obviamente, porque me parecería antiético, la defensa de tal o cual cliente. Sin embargo, si la defensa es no hubo ese delito, es más, le he escuchado con todo respeto al doctor Castro decir, si ganamos la casación. Bueno, entonces si ganaron la casación, no entiendo el habeas corpus preventivo contra qué se da si se ganó. Parece que se ganó en un punto, pero se mantuvo la misma pena. Pero cuidado, que por principio de igualdad, si es que se da luz verde un habeas corpus preventivo para que no se cumpla una pena privativa de libertad, bueno, ¿qué es lo que exigiremos? Que no solo se aplique en este caso, sino que por último la Asamblea nos ponga claro qué valor van a tener entonces las sentencias condenatorias ya cuando se ha resuelto una casación, no en este caso, en cualquier caso y en cualquier delito, porque luego la ciudadanía se queja que esos jueces, que esos fiscales que garantizan la impunidad, si ya cuando llegamos a sentencia va a haber mecanismos que un habeas corpus preventivo para que no cumpla la pena, o lo que también es muy común, los indultos presidenciales, que también son dados para la gente que comete peculado. Entonces, ¿cómo podemos tener certeza de qué es lo que va a ocurrir en la justicia? Porque en esta mañana a mí me queda claro dos puntos. Por un lado, 10 años en los que el señor Correa nos repetía es culpa de los Isaías, y ahora los señores Isaías que nos dicen es culpa de Correa. Usted está camino a la academia, doctor Sadin Saidán. Si los alumnos le dicen, ¿en qué quedaron entonces? Bueno, el proceso penal ha terminado. Ha dicho muy bien Paulina Araujo que ha explicado muy bien que podrían interponer eventualmente un recurso de revisión frente a prueba superviniente, tendría entendido, o prueba nueva. Cuando exista una prueba nueva en el proceso, efectivamente ellos estarían habilitados para proponer un recurso de revisión. Ellos ya en todo caso presentaron la acción extraordinaria de protección, que es una acción constitucional ante la Corte Constitucional. Está pendiente de resolución en la Corte Constitucional. Será uno de los tantos casos represados, por cierto, que tendrá que ser despachado por la nueva Corte Constitucional. Pero en esa acción extraordinaria de protección no pudieron ellos presentar una medida cautelar conjunta con la acción extraordinaria de protección para pedir la suspensión de la sentencia. ¿Qué se inventan entonces para pedir la suspensión de la... indirectamente, yo creo que la pretensión encubierta es que se suspenda la sentencia que no fue posible en la acción extraordinaria a través del habeas corpus preventivo. Bajo el pretexto de... Es el objetivo estratégico del doctor Zavala. Lo que encubiertamente se está pretendiendo es suspender los efectos de una sentencia a través de la imposibilidad de detenerlos al momento en que lleguen al país. Esa es la pretensión encubierta. Y eso no es posible porque es, sobre todo, desnaturalizar la figura del habeas corpus. Yo, de juez, le habría llamado la atención al abogado Zavala Egas, por más aprecio que yo le tenga, y le habría dicho que está abusando del derecho. El artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que cuando un accionante, un peticionario, presenta una acción constitucional desnaturalizando el objeto de esa figura, tiene que declararse el abuso del derecho y se le tiene que sancionar inclusive. Pero el juez o los jueces de Guayaquil han tenido una curiosa argumentación, han utilizado una curiosa argumentación que definitivamente resulta descabellada para los que hacemos litigio constitucional y para quienes también ejercemos la docencia en ese ámbito.
si le pedirían los hermanos Isaías un auxilio de amistad, pero obviamente formalizando a través de las leyes y la aplicación, ¿usted iría a destruir esta herramienta o por lo menos a desestimarla y tal vez optar por otro camino? La última pregunta en el programa. Gonzalo, y yo me disculpo. Sí, tengo quedamos que en cumplir con ello. un compromiso. Vaya a sus clases. Le agradezco mucho, Gonzalo, un gusto también compartir con mis colegas, abogado Castro y la doctora Paulina Araujo. Desde luego, Muchísimas doctor. gracias. Muchas gracias a usted por su bondad. Doctor Javier Castro. Gracias por concederme la palabra. Yo también me tengo que retirar, así que ya le nos vamos contesto. todos. Ya nos vamos Tenemos todos, otro. Sí. Yo ni siquiera he leído, y le soy franco, acabo de llegar anoche al Ecuador de regreso, ni siquiera he leído el habeas corpus, ni la resolución. Vi por Twitter algo, digamos. Respeto muchísimo pues las opiniones de los panelistas, expertos en derecho penal y derecho constitucional, pero no tengo una opinión al respecto y le pido me disculpe por eso. Lo que sí le quería de alguna forma refutar a la doctora Araujo es el tema del peculado bancario. Efectivamente, el peculado bancario ha existido siempre, pero era un peculado que, me acuerdo, en una reunión aquí mismo en su radio, yo dije, es un peculado. No, en la época que yo defendía a los Isaías, le estoy hablando años atrás, porque yo aquí he estado en defensa de los señores Isaías unas 10 veces en su radio. Yo empecé a defenderlos en el 2009 y concluí en el 2014 ya con la sentencia de casación, con la sentencia de ejecutoriada de casación, la que hemos estado hoy día comentando, ¿ya? Acuérdese que yo he debatido aquí con Pedro Delgado. Acuérdese cuando vinieron todos los medios de comunicación aquí afuera, la televisión, en el debate con Pedro Delgado, etc. Tenemos en archivo también. Pero la Corte de Casación sí dijo que el tipo penal de peculado bancario no incluía como sujetos activos del delito a los directivos y a los accionistas de los bancos. Y eso sí fue una reforma al artículo 257 del Código Penal que fue hecha en el año 2000, mayo 13 del 2000, del 99. ¿Fue hecha la medida? Fue hecha, bueno, no la medida, sino que usted sabe que nuestra asamblea, nuestro congreso, nuestro parlamento, siempre actúa a posteriori. Entonces vino pues la crisis bancaria y después de eso, para darle más fuerza al peculado bancario, para que puedan meter a la cárcel a los accionistas, a los directivos de los bancos, amplió el tipo penal e incluyó entre los sujetos activos del peculado bancario no solamente a los empleados bancarios, sino a los altos directivos, funcionarios y accionistas de los bancos. Y con ese artículo es que los habían estado juzgando los Isaías. Y en la casación se dijo que eso no estaba bien y se fueron por el lado de la malversación. La doctora también ha dicho que en el criterio de ella, el haber excluido del 257 del Código Penal la palabra malversación y el concepto, porque había una definición de la malversación, en el criterio de ella fue porque por gusto se explicaba uno de los casos de abusos a través de la malversación. En mi criterio, y en el criterio de muchas otras personas también, el haber quitado la palabra malversación y el haber quitado la definición de malversación del tipo penal fue una descriminalización de la conducta por considerarla que no era una conducta grave, porque precisamente no era llevarse los dineros, no era pecular los dineros, sino utilizarlos en otros conceptos, pero sin apropiación. Ok. Contrarréplica flash de Paulina Araujo. Sí, la verdad me llama la atención que se haya dicho que yo afirmo que se excluyó la malversación de la redacción del 257, cuando es todo lo contrario. Después del primer inciso que habla de la figura genérica, luego dejaron 3 líneas referentes a qué se entendía por malversación. Y eso dentro de la técnica de la tipicidad, dentro de estar del mismo tipo, ¿qué suponía o cómo ha sido interpretado? Que esa malversación suponía una modalidad de la figura central, que es el abuso de fondos públicos y privados. Si nos retrotraemos a la norma, a la época. La verdad es que como aquí ya ha quedado sentado, igual no conozco el proceso y creo que el doctor Castro lo conoce mucho más en profundidad, que
artículo específicamente le aplicaron, a qué época, pero pienso yo que tienen los argumentos suficientes. Lástima que la justicia tal vez no lo tomó en cuenta, pero hacia allá debería más bien estar inclinada la estrategia de litigio, sea en el ámbito nacional o internacional, para hacer valer todo lo que se ha dicho, que prácticamente no hay pruebas, que se aplicó ley retroactiva. Y voy a conectar con algo que sí me ha llamado la atención respecto a la extradición, porque el doctor Castro nos ha dicho esta mañana que durante todos estos años Estados Unidos no ha extraditado a los hermanos Isaías. ¿Por qué cree usted que ocurrió aquello? A criterio, no sé si es que lo entendí mal, porque Estados Unidos ha considerado que ese delito de malversación, cuando entiendo yo que la malversación recién es 2014, antes hablábamos de peculado, pero que en estos años Estados Unidos ha considerado que esa conducta no es grave y que por eso no ha extraditado o no lo entendí bien. Si depositan digamos, en la instancia norteamericana no hay problema. Porque suelen decir aquí importantes intervinientes en nuestros programas. Sí, porque yo le aclaro eso, porque a ver, quizá se dio a mal entender. Quizá me dio a mal entender o estamos hablando de dos cosas distintas. Yo estaba hablando de la deportación. Ya. Okay. No. A ver, lo que Ecuador ha pedido a Estados Unidos durante 20 años ya es la extradición. ¿Ya? Así es. Y para que Estados Unidos conceda la extradición, se es un trámite largo, causales. que empieza en el Departamento de Estado que recibe la petición. Si el son 3 filtros. Okay. Si el Departamento de Estado considera con sustancia, la pasa al Departamento de Justicia, que es el segundo filtro, y si el Departamento de Justicia encuentra con sustancia, lo pasa al juez. ¿Ya? Claro. A un fiscal para que el fiscal la pida al juez. Lo que pasa, doctor, usted va a terminar, pero me corresponde decirle que en la época del correísmo, nuestros fiscales recibían el guión desde el Palacio Presidencial para optar por trazar cualquier camino. Nuestros fiscales, usted recuerde, por ahí tenemos incluso una intervención del ex fiscal Galo Chiriboga. ¿Usted recuerda a él? Uy, varias. Varias, ¿no es Claro. cierto? Uh-huh. Les hago acuerdo a los oyentes y le ruego, le precise este final porque se me fue el tiempo. Ya, la extradición no fue concedida porque para que un juez en Estados Unidos dé la extradición, le tienen que enseñar la prueba, no la sentencia. O sea, la extradición no es una ejecución de sentencia extranjera. No es que aquí está la sentencia que escribieron estos señores jueces y ya, mándemelo. No, le tienen que enseñar la prueba. O sea, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde están los reportes? Que comprueban el sustente, delito. digamos. Porque al juez, al ordenar la extradición, mete presa a la persona. Los Isaías no están a punto de ser extraditados. La extradición siempre fue negada. ¿Ya? Lo que están ahorita es en un proceso de deportación por un tema migratorio. Un tema migratorio que... ¿Y cuál es el tema migratorio? El tema migratorio es que cada que usted va a un consulado a llenar una visa, le pregunta si usted está convicto de algún delito, ¿no es verdad? Y usted tiene que poner que sí o que no. Si pone que sí, ya no le dan la visa. ¿Ya? Entonces el tema con los señores Isaías es si es que están o no están convictos de un delito. Ahí están inconexos los americanos. No están inconexos. Porque la extradición es... Las autoridades americanas agarran a estas personas y las envían a ser juzgadas al país de origen. ¿Ya? La deportación... A cumplir en este caso la prisión de 8 años, para que nos entienda el público. Pues para que sean juzgados. Para que sean juzgados. La deportación es otra cosa totalmente distinta. Es, ustedes, señores, como han sido ya condenados en sus países de origen, no tienen estatus legal migratorio en los Estados Unidos. ¿Me explico? O sea, no merecen estar en los Estados Unidos. O sea, inclusive pueden deportarlos a otro lado, ¿me explico? O sea, ¿qué irán a hacer los americanos? No sabemos. O sea, todavía no sabemos. Y los hermanos Isaías se están defendiendo, yo conozco eso. ¿Por qué? Porque esta posibilidad de la deportación por complicación del estatus migratorio es algo que hemos discutido cuando yo era abogado también. Seleccionada la cárcel incluso donde los van a llevar, pues ya ha anunciado la administración Moreno aquello y tiene toda la razón de proceder de esa manera. Bueno, yo creo que el presidente de la República y la Asamblea tenían que mantenerse al margen porque esto al fin de cuentas son decisiones judiciales. Claro, no está pero todavía definido. Lamentablemente están también haciendo mal de un asesorado caso el ámbito político que, insisto. Claro, porque en el ámbito político él tenía que decir, conmigo se van a la cárcel
Y entonces, golpe estratégico. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia, porque Capitán manda y todos siguen. Ahora tú puedes ser el primero. Presentamos Inversiones BDP, por primera vez en Ecuador. Todos podrán hacer crecer su dinero sin ir al banco, desde su celular, a través de la app Onboard BDP. Sé tú el primero, descárgala ya. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Por las parroquias y cantones de Pichincha, por el futuro y por la... Vamos a crear una planta procesadora de basura, con la que generaremos energía renovable para la productividad de Pichincha. Para la prefectura, Pablo Vélez. Movimiento Plurinacional Pachacutic. Todo por Pichincha. Vota Todo 18. Prefectos, CNE 2019. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com